Gracias, hermana Ale. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Nos falta gente, hermanos, pero los que estamos, estamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Vamos a ver. Y vamos, hermanos, a ir al capítulo 3. Dios es bueno. Yo siempre lo digo, hermanos, porque tantos años sirviendo al Señor y he visto la mano de Dios. Y la veo más en las cosas difíciles. Dios, hermano, siempre llega a su tiempo, no llega antes ni después. Entonces siempre, hermano, llega al tiempo justo. Por eso nosotros como creyentes debemos saber esperar en el Señor. Uno de los propósitos, hermanos, de esta predicación es, hermanos, que ustedes los creyentes puedan ser cuidadosos en todo lo concerniente al caminar en las cosas y enseñanzas de nuestro Dios. Quiero exhortarles al asunto sobre el cuidado que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Es importante. Filipenses capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 3, verso 1 al 6. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer alternadamente. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora ustedes, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, todos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién era este? Pablito. Incline sus rostros, vamos a orar en esta preciosa hora. Hermana Luz, haga una oración por la predicación, hermana. Gracias, hermana Luz. Bueno, miren, bien importante lo que leímos. El tema de hoy, fíjense bien, hermanos, es todos los cristianos tienen el deber o tenemos el deber de guardarnos, hermano, en las enseñanzas, de las enseñanzas erróneas. Fíjense bien. Acuérdense que les estoy predicando capítulo por capítulo, texto por texto. Se le llama predicación expositiva, porque va exponiendo, ¿verdad? Versículo por versículo. Pero este tema, se lo repito, todos los cristianos
tienen el deber de guardarse de las enseñanzas erróneas. Y a ese tema yo le puse por título mutilación espiritual. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Mutilación espiritual. Está interesante el título, ¿eh? Entonces, fíjense bien, hermanos. Hace unos meses atrás, o el año pasado, me encontré a un hermano. El hermano, se llama Chuy Nao. Y yo tenía mucha amistad con él, hermanos, y a él le gustaba mucho la música. Y siempre iba al día con la música cristiana. Como pues era caro los discos de acetato en ese entonces, yo estaba joven, hermanos. Todavía no me casaba, hermanos, con mi esposa. Y después de los discos, ¿quién se acuerda de los discos de acetato? ¿Quién se acuerdan? Nomás 3. Ya somos del otro milenio, ¿verdad? Así negrotes, así, ¿verdad? Esos se llamaban de 33 revoluciones, y el chiquito de 45 revoluciones. Y usted lo ponía, hermanos, si ponía el grandotote, pues ahí le ponía ahí tantas revoluciones y empezaba, ¿verdad? Y a gozarse, ¿verdad? Uno en esos discos. Y se oían bien, ¿verdad que sí? Y luego comprabas uno de 45 y le cambiabas y ponías 45 revoluciones. Y muy, muy bonito se escuchaba. Y ese hermano, hermanos, cuando yo me convertí, pues la hermana Esmeralda lo conoció también. Y yo iba con él y le decía, hermano Chuy Nao, ¿quién salió de los grupos nuevos? Y ya él me decía, no, pues que los hebreos y ya, ¿verdad? Ya después, hermano, pues me iba con él a escucharlos porque él tenía el aparato y los discos. Ahí me quedaba toda la tarde, salía de trabajar y me iba ahí con él unas buenas horas. Y después, hermanos, salieron cassettes. ¿Cuántos se acuerdan de los cassettes? Ahí en mi oficina tengo como unos 500 cassettes. Se los regalo, hermanos. Y ahí los tengo guardaditos, ¿verdad? Y cuando salió cassette, ya me fue bien, hermanos. ¿Por qué? Porque pues ya yo compraba cassette y le decía, hermano Chuy, grábemelos. Sí, hermano. Y era bien bonito la amistad que yo tenía con el hermano Chuy Nao. Era mi amigo, ¿verdad? Pero fíjense bien, me lo encontré aquí afuera, hermanos, de la tienda de Doña Chela, aquí afuera. Y hermanos, pues se me ocurrió decirles, fíjense bien, pues que yo estaba pastoreando aquí en la iglesia Dios es Amor. Pero al decirle, hermano, me interrumpió, pero así rápido me interrumpió. Y yo le iba a decir algo importante. Y me dijo, hermano Erasmo, así, nos han engañado. Y yo me quedé, como dicen los jóvenes, me quedé de a 6. Nos han engañado, hermano Erasmo. Le digo, ¿cómo? Y me lo repitió como 2 o 3 veces. Y la verdadera religión, me dijo luego, es la que nos enseña a judaizar. Y ya tengo mi manto, ya tengo mi talí, y ya tengo mi ¿cómo se llama? El candelabro de 7 espigas, la menorá. Y no, pues hermano, yo dije, no, pues ya se lo comieron al hermano. Dije, híjole. Bueno, le dije, hermano, Dios lo bendiga. Y tampoco recibió el Dios lo bendiga. Y le dije, bueno, hermano, está bien, pero no es así. Así le dije, no, si es así, hermano, nos engañaron. Tremendo. Bueno, miren,
Cuando Pablo, hermano, les marcó a los hermanos de los filipenses y les declaró una frase tan importante que se las vengo repitiendo en las predicaciones, hermano, y les dice a los filipenses, hermano: por lo demás, hermanos, les dice Pablo. Bueno, quiero proponerles algo. Esta frase, por lo demás, hermanos, fíjense, nos da un indicativo, hermanos, de poner atención a nuestra vida en el caminar con Cristo y a tener cuidado en lo que miramos y escuchamos conforme a las cosas que nos enseña la palabra de Dios. Es importantísimo. Estaba escuchando en la mañana, hermanos, me gusta escuchar algo cuando estoy desayunando, y me encontré con un hombre argentino que es pastor y que es comediante y hoy quiere ser presidente de Argentina. Y lo entrevistaron, hermano, bien chueco, sin postura pastoral, sin defender, hermanos, sin carácter personal, menos religioso, hermanos. Pues para mí, hermanos, y para muchos que estaban mirando, pues un títere. Y con una iglesia grandísima de miles y miles, hermanos, de congregantes. Eso no se vale. La palabra dice: a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Y es lo que Pablo les estaba predicando, hermanos, en cierta manera, a los hermanos de Filipos. Fíjense bien, volvamos a la frase. Esta frase, por lo demás, hermanos, es un indicativo de tener cuidado aún dentro del gozo de la vida cristiana, y a tener cuidado contra las doctrinas que en este tiempo se estaban practicando y promoviendo fuertemente como doctrinas fuera de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermano, como pastor de los filipenses, de muchas congregaciones, Pablo, si era un apóstol, digan amén. ¿Por qué? Porque el trabajo, el ministerio de un apóstol era llegar, hermanos, y de donde no había evangelio, desde abajito empezarse a ganar a una persona, hermanos, discipularla, consolidarla y dejarla lista en la fe de Cristo Jesús. Y así empezaba, hermanos, Pablo, y hizo, hermanos, iglesias en todo Asia Menor, en Asia Mayor, hermanos, todo conquistó en sus viajes misioneros. Pero en esta carta, hermanos, acuérdense que el apóstol Pablo estaba a punto de morir, sacrificado, hermanos, o sea, le iban a degollar. Y Pablo les decía el miércoles que él, hermanos, siempre estaba preocupado como pastor de los filipenses sobre su iglesia. Y les dice en esta carta: cuídense, tengan cuidado. Les dice, bueno, hermanos, este primer versículo, fíjense bien, comienza en este primer capítulo con la exhortación al gozo, a seguir en el gozo, pase lo que pase. Pablo les insiste y les dice: no pierdan el gozo. Pero ¿a cuál gozo se refería Pablo? Al gozo de ¿qué? De la salvación en Cristo Jesús. Que pase lo que pase, problema, que haya dificultad, economía. Pablo por eso decía: yo he aprendido a vivir ¿qué? En la abundancia, pero también a no tener nada. Que nada los atribule, filipenses,
no pierdan ese gozo por la salvación en Cristo. Es por eso que el apóstol les dice esto ahí en el 3:1. Y miren, hermanos, fíjense cómo les dice: por lo demás, hermanos, les está recalcando, gozaos en el Señor. Y mire lo que dice esta oración clave: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Quiere decir que Pablo estaba repitiendo sus escritos, sus recomendaciones. ¿Sabe por qué? Para recalcar que los filipenses no se desanimaran en las cosas difíciles que pasaran y las que estaba pasando Pablo. Amén. Hermanos, somos cristianos. ¿Somos qué? El fundamento de mi fe es Cristo Jesús. Vengan vientos, vengan crisis, no haya dinero, me cierren las puertas. Hermanos, yo nomás me tengo que tambalear, pero no me debo mover. Eso les estaba enseñando el apóstol Pablo a los filipenses, hermano. No se muevan por lo demás. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros, fíjense bien lo que les dice, es seguro. Si yo les repito un tema, una palabra, para mí no es molestia. Lo que es, si yo les digo gócense, sean fieles en Cristo, no se muevan en Cristo, Él les dice, para ustedes es seguridad. Hermanos, hay muchos creyentes que no aguantan esto. Se mueven en un segundo, en un momento, como el hermanito que me encontré. Hermanos, nosotros somos cristianos porque servimos a Cristo Jesús. Somos evangélicos porque nos basamos en los evangelios y enseñanzas de Jesús. Digan amén. Somos trinitarios porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Entienden? No nos debemos de mover de ahí, hermanos. Y Pablo es lo que estaba recalcando. Miren, hay creyentes que porque miró a Chonita que le volteó la cara, ya no voy a la iglesia. Porque la miraron mal. Bueno, pues como el hermano aquí que me encontré en Pilar Blanco Nuevo, ¿verdad? Pues a un nuevo se le permite, aunque no debe de ser. Hay que cuidar a la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero hay creyentes que se mueven por cualquier cosa. Y Pablo, hermano, les está diciendo esto. Para mí no es molesto repetirle las mismas cosas. Es seguro, les da seguridad. Es decir, fíjense bien, hermanos. Por lo demás, hermanos, en la fe, ¿cuántos son creyentes en la fe? ¿Cuántos creen lo que yo creo? Pues si no creen lo que yo creo, pues ¿qué hacen aquí, hermanos? ¿Sí me explico? Es interesante. Es decir, fíjese, por lo demás, hermanos, en la fe, dice, alégrense. Hay que alegrarnos. Porque ustedes, tú, yo, aquel, pertenecen al Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo. Pastor, ¿por qué siempre predica lo mismo? Le dijo un miembro a su pastor. Pastor, ¿por qué siempre predica de amor? Pastor, ¿por qué siempre dice de amor? Eso es lo que estaba hablando Pablo, pero en el gozo.
Y le contestó el pastor con paciencia al miembro y le dijo al joven, era un joven, y le dijo: porque tú necesitas mucho amor. Y no solamente tú, sino que tú tienes que recibir amor y tienes que aprender a dar amor. ¿Entienden eso? Y Pablo estaba cayendo, hermanos, en esto. Y les dice: para mí no me molesta volverles a escribir sobre el mismo tema, sobre lo mismo, porque a ustedes les va a dar seguridad, les va a dar fundamento, les va a dar fuerza y no se van a mover fácilmente de las enseñanzas. Pablo insistía en que ellos no perdieran su gozo en el Señor Jesucristo, pasara lo que pasara, estando, fíjense bien, el apóstol en prisión. No sé, hermanos, fíjense bien, si parafraseamos, el apóstol Pablo les está diciendo: no se acongojen, gracias hermano Josafat, ni tengan temor. Fíjese bien lo que dice Pablo: por lo que me está pasando, o por lo que ustedes puedan pasar. ¿Sabe qué pasó con los discípulos del Señor Jesús? Cuando les dijo: es necesario que yo muera y que me vaya. Los discípulos se pusieron tristes, cabizbajos, se acobardaron, huyeron. Cuando el maestro les dijo: no lo vayan a hacer. Fíjese que Pablito, hermano, estaba discipulando muy bien a los filipenses. Es una carta bien bonita, es dura, pero es una carta bien bonita, hermanos. Porque les dice: hey, no se acongojen, no se pongan tristes. Miren, yo les decía el miércoles, Pablo, hermanos, él pensaba: la voluntad de Dios es soberana. Digan amén. Amén. Para que no se pongan. La voluntad de Dios es soberana. Porque Pablito, hermanos, él pensaba que de la prisión del arraigo domiciliario donde estaba, él pensaba que iba a regresar a los filipenses y les iba a volver a predicar y a tenerlos ahí. Y no, ya de ahí ya no salió. Ya el Señor le dijo: ¿sabes qué? Es hasta aquí, chiquito. Pero en unos versículos, en el capítulo 2, él les da a conocer a la iglesia de Filipo cómo él, su deseo era regresar a Filipenses y hablarles y decirles, porque les dice: como en mi presencia, pero ahora no fuera de ustedes, háganlo y obedezcan como si yo estuviera ahí. Obedezcan a Dios. Eso les decía el miércoles, hermano. Pero miren, él les dice: no tengan temor por lo que me está pasando o por lo que ustedes puedan pasar. No pierdan el gozo de su salvación. Dice, dentro de ustedes, si hay pruebas, amén. Hay luchas, amén. El que no tiene pruebas, pues dígame cómo está el asunto. Dígame cómo se le hace para no tener pruebas ni tentaciones. Pero aquí nos da la respuesta el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo, como maestro y pastor de los filipenses, fíjense bien, había repetido sin duda muchas veces esta frase cuando estaba con ellos. Pero, hermanos, esta carta a los filipenses de Filipos, en su capítulo 3 y párrafo 2, Pablo les hace ver la importancia de seguir, escuchen, guardándose con cuidado y no perder ese gozo, ya que se comenzaba, fíjense bien, a enseñar doctrinas erróneas. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, hermanos,
Pablo, hermanos, testificó sobre estas doctrinas erróneas desde su tiempo. Qué tremendo, hermano. Yo dije, Dios le reveló a Pablo que estas doctrinas, hermano, que se estaban presenciando en el tiempo de Filipos, de Pablo, iban a recorrerse hasta el año 2026. Qué tremendo. Yo dije, no, hombre, por eso, hermanos, la revelación de Jesucristo no lo limita el tiempo ni el espacio. Por eso dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Tremendo, ¿eh? Entonces, hermano, estas doctrinas erróneas y destructivas comenzaban en ese tiempo, hermanos, que escuchaban, hermanos, los de Filipo, los hermanos, y podrían, fíjense bien, hermanos, desviarlos de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el peligro, y Pablo les dice: no se vayan a desviar. Ay, Señor. Y no les esconde nada. Híjole, miren, hermano, yo a veces me pregunto, la ética pastoral a veces es buena, sí, pero a veces la ética pastoral no tiene fuero para detener las verdades de la Biblia. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿Sí me expliqué, hermana Lili? No, ¿verdad? No le entendió, ¿verdad? A veces, hermanos, en la ética queremos hablar muy suavecito, sin lastimar, con educación, pero la palabra de Dios, la palabra que está usando Pablo aquí, hermanos, podríamos decir qué ética tenía Pablo. Ahorita se lo voy a dar a entender. La carta que Pablo escribió a los filipenses, cuya lectura contenía era que ellos se edificaran, fíjense bien, en lo ordenado a la fe que se les había dado, que se les había sido entregada por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, la recomendación, fíjese bien, de Pablo a los hermanos de Filipos fue esta: ay, Señor. Y les dice por la carta, desde el arraigo domiciliario y con un romano al lado y encadenado a una mano del romano, fíjense bien, les dice: guárdense, en esta carta de Filipenses les dice: guárdense de los peligros de los judaizantes. Hermanos, el pesar que el apóstol Pablo tenía al dejar solo a los hermanos de Filipos era esta, porque estaban, fíjese bien, estaban forzando a la iglesia a judaizar en su ley y en sus estatutos, siendo la iglesia de Filipos gentiles. Hermanos, nosotros somos gentiles, ¿verdad que sí? Todos. No somos judíos. En el tiempo de los filipenses, los judíos, hermanos, que se convertían a Cristo, los estaban forzando a judaizar, es decir, a llevar y ejecutar los 633 mandamientos junto, hermanos, con la circuncisión. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente, hermanos? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Más fuerte, más fuerte. Yo creo que mi Cristo cumplió todo. Amén. Los 633 mandamientos Él los cumplió en la cruz. No le faltó ninguno. Amén. Amén o no amén. Perfecto sacrificio.
convertían a Cristo, hermanos. ¿Y sabe qué hacían los judíos? Y Pedro se metió en esos asuntos, hermano. Mire, Pablo tenía dos caras. ¿Tenía qué? Gloria a Dios. Y por atrás, qué feo se ve, ¿verdad? Pero Pedro, hermanos, era voluble, era así. Y Pablo se metió en este movimiento, hermanos. Fue cuando tuvieron un altercado Pablo y Pedro, y Pablo lo reprendió. ¿Por qué forzas a los gentiles, a la iglesia, a judaizar? Y le dice: nosotros somos judíos, sujetos a la ley, a la circuncisión, pero ellos no. Hermanos, el sacrificio de Cristo lo cumplió todo. Amén. Ese era el problema. Y hoy en día, hermano, es lo que se enseña. Miren, hermanos, si alguien entra a judaizar, escuchen bien esto, pónganme atención, no se distraiga, pónganme atención. Miren, si tú has creído en Cristo Jesús, tú ya no tienes que practicar nada del Antiguo Testamento, nada de la ley. Tú eres cristiano por Cristo Jesús. Si tú llegas y dices: ay, es que allá está más bonito, y mira cómo se ponen ¿cómo se llama? El talí. A ver, ¿quién trae ahí para ponerme el talí? ¿Verdad? A ver, préstamela. Cristo ya lo hizo todo, hermanos. ¿Verdad? Ya. Mire, ¿verdad? Luego en el muro de no me estoy burlando, pero Cristo ya lo cumplió todo, hermanos. Y luego en el muro de los lamentos, ¿verdad? Cristo nos quitó el velo, hermanos. No requerimos de más cosas. Amén. Si yo me hago judaizante, entonces a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, le estoy dando la espalda y le estoy diciendo: tu sacrificio fue imperfecto, no sirvió, porque tengo que volverme a la ley, a hacer los rituales de la ley y a cumplir los 633 mandamientos. Y Jesús dijo: hey, solamente en dos, a sus discípulos, en dos se van a cumplir los 600. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple los 633 mandamientos. Amén. Precioso, maravilloso. Y eso estaba, hermano, los estaban forzando a judaizar en su ley, en sus estatutos, hermano, a la iglesia siendo gentil. Ahí es donde Pablo marca, hermanos, fíjense bien, esta doctrina con algunos calificativos muy duros. Yo no lo digo, lo dice Pablo, y les dice ahí, fíjense bien, en el 2: guardaos de los perros. Santo Dios. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ética ministerial, palabra de Dios, hermanos. Y no es así, es así, hermanos.
algo tremendo. Él les pedía que se guardaran del peligro que los judaizantes constituían para las comunidades cristianas. Pablo los califica de una forma dura y severamente, sin ninguna duda y celosamente, ya que estaban tergiversando las cosas de Dios en su Hijo Jesucristo y sus hermosas doctrinas. Hermano, la doctrina del Señor Jesucristo en sus evangelios apostólicos es correcta. Hay de aquel que le quite o que le añada. Pero hermanos, hay mucha gente, hermanos, que se dedica a esto. Simplemente están haciendo ¿qué? Negocio de las cosas de Dios, enriqueciéndose y haciendo, hermanos. Por eso Pablo les dice, son unos perros, mutiladores del cuerpo. Santo Dios. Engañando a los ¿qué? A los inocentes, hermanos. Engañando a los que no conocen la palabra de Dios, hermanos. ¿Entienden eso? Te comen el mandado, hermano. ¿Te comen qué? Porque no conoces la Biblia, la palabra de Dios. Dilo fuerte, hermano Gil. ¿O no es cierto? Dale un aplauso al señor Pascual. ¿Entienden eso? Somos cristianos, hermanos. Somos seguidores de Cristo. ¿Cómo que me encuentro con que ya soy judaizante o que ya soy? No, hermanos. Pablo le estaba hablando fuerte a la iglesia de los filipenses. Sí, muy tremendamente. Hermanos, estos judíos estaban tergiversando, hermanos, las enseñanzas del Señor. No solo el evangelio del Señor Jesús, sino su amor por Él y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ellos, poniendo sus propios intereses y ambiciones egoístas de introducir esta doctrina a los gentiles. Híjole, mire, estaba viendo el video y ¿qué cree que decía este pastor famosísimo? Y le decía al entrevistador, oye, ¿y qué postura tú tienes contra el aborto? Y dice él, estoy a favor de la vida. ¿Ah, sí? Sí, y esa es mi postura. Pero estás a favor del aborto, de la vida. Ahí en el vientre todavía. O sea, estaba a favor de la vida, pero ya cuando nacía el infante, pero dentro del vientre todavía no, como lo llama la ciencia médica, solamente es ¿qué? Un producto. Ah, sí. Oye, ¿y qué dices de qué postura tienes contra el LGTB y demás? Y dice él, en mi iglesia llegan de todo. Tengo hasta masones ahí. Tengo gente de toda. Pero en la iglesia pueden venir los que quieran. Y el que le estaba entrevistando le dice, oye, pero la Biblia dice esto. Yo estoy a favor de la sociedad para ayudarlos. Bueno, la Biblia no dice eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús vida eterna. Gloria al Señor. ¿Entienden eso, hermanos? Es importantísimo. Oiga, miles, es bien triste, miles y miles. Si yo no les predico la verdad,
Yo soy el primero que me voy a ir al infierno adelante de ustedes. Se oye feo, pero sí me voy al infierno. Y me los llevo a ustedes también, por no enseñarles la palabra como la enseñó el apóstol Pablo y los discípulos. Ay, que Dios nos ayude, hermanos. Ustedes piensan que predicar de estos temas es bien. Pues si para ustedes es duro escucharlo, imagínense para nosotros. Pero voy en un orden positivo. No me lo puedo comer, hermanos. Pero ¿es cierto? Sí. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Están enojados o están reflexivos? ¿Las dos? No, una. Pero miren, hermanos, una doctrina, hermanos, somos gentiles. Hermanos, hoy hay muchos movimientos. Hay, hermanos, muchas coberturas espirituales. Y esto ha pervertido la sana doctrina. Pablo los llama, hermanos, perros, y añade malos obreros. ¿Malos qué? Obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un obrero? ¿A qué se dedica un obrero? Pues a trabajar, a edificar. ¿Cierto o no? Edifica bien, ladrillito por ladrillito. Si los empieza a poner sin plomadita, hermano, se va cargándose y hasta que se cae la pared. Y Pablo le está diciendo, ¿son malos qué? Obreros. Es decir, están trabajando mucho, ganan mucha gente, hermanos, mucha, pero están haciendo las cosas no conforme a la palabra de Dios. Ay, Padre Santo, que Dios les ayude y nos ayude. Esta es la expresión de Pablo para, hermanos, la ceremonia, cuando les dice Pablo, hey, ustedes son mutiladores del cuerpo. Esta expresión de Pablo se estaba refiriendo para decirles, hermanos, sobre la ceremonia de la circuncisión. La ceremonia de la circuncisión es para los judíos, no para la iglesia. Mire, hermano, si me hubiera encontrado este hermanito, ¿verdad? Ahí va, segunda vez. Tómenme el video, ¿verdad? Mire, hermanos, escuchen. Es bien fácil ponerse el talí. ¿Cuántos dicen amén? Es más, hasta se ve bonito, me veo bien santo, ¿verdad? Cara de angelito. Es bien fácil. Pero cuando les dice Pablo, hey, mutiladores del cuerpo, esos que rechazan el sacrificio de Cristo, hermanos, y se meten a la doctrina de los judaizantes, entonces Pablo les dice, bueno, mutiladores del cuerpo. Si yo hubiera visto al hermano, le digo, qué bonito se le ve el talí, hermano. Pero si usted es un judaizante, ahora tiene que, ¿qué? Circuncidarse. ¿Sí saben lo que es la circuncisión, verdad? Imagínense, a nuestra edad, a los niños los circuncidaban, ¿qué? Recién nacidos, a los 8 días. Los chiquititos son fuertes. Pero si usted y yo nos circuncidamos a esta edad, vamos a estar un mes así, mire. Ay, Señor. Sí, digan amén, hermanos. Somos adultos. Si para, hermano, judaizar tendríamos que hacer eso, Pablo les dice, hey, cálmense, judíos. Esa no es la doctrina que enseñó mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ellos, hermanos, fíjense bien, les enseñaba a los gentiles y afirmaban que era necesaria la circuncisión para la salvación. Entonces la circuncisión es la que salva y no el sacrificio de Cristo.
¿Cómo está eso, hermanos? ¿Doctrinas de quién? De hombres. No, por favor. Ya voy a terminar, hermano. No se enoje. Denle un aplauso al Señor. Ay, Padre Santo. ¿Se fija por qué se mueve la gente, hermano? Porque no tienen enseñanza, no tienen doctrina. Se apartan fácilmente de las cosas de Dios. Mire, le hice una prueba a uno de los congregantes que van a una iglesia muy grande, hermanos. Bueno, grande entre comillas. Hay como 600 miembros. Y le hice un pequeño examen, hermano. Y no me supo contestar ni una pregunta acerca de la doctrina. ¿Sabe qué dicen estos pastores? Es que la doctrina, ¿qué? Divide, dicen ellos. No, la doctrina consolida, la doctrina fundamenta, la doctrina nos va a llevar al reino de los cielos. Y eso dice, hermanos, la palabra de Dios. No se vale, hermanos, no se vale. Hermanos, ahí es donde entra Pablo con la enseñanza de la verdadera circuncisión. Allá lee el capítulo, el versículo en la iglesia, lo lee. Hermanos, la verdadera circuncisión, fíjense bien, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Esa es la verdadera circuncisión. Cuando, hermano, son borrados nuestros pecados y la maldad de nuestros corazones. Pablo sabía muy bien lo que él les estaba diciendo a estos judaizantes, ya que él mismo había vivido todo esto. Esto me hace pensar, hermanos, ¿quién pudiera compartir con el dignísimo Pablo en la sabiduría y bienaventurada que su maestro le dio cuando se le apareció? No, hermano. A mí también se me ha parecido a Cristo. Amén. Y a usted también. Y eso que le impartió a Pablo, hermano, se lo impartió también a usted a través del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Ahí es cuando él cita esto, hermano, tan poderoso en el 3, hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, fíjese. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Amén. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, escuchen bien, en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está poniendo su postura humana, pero como su postura espiritual. O sea, Pablito sabía lo que decía, hermanos. Aunque yo tengo, les dice, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O jactarse en la carne, para que entiendan, yo más. Y mire lo que dice Pablo: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Luego dice: hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él era un fariseo, hermanos. En cuanto al celo, dice: perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo era un hombre ejemplar, tremendo, amados hermanos. No hay quien tachara a Pablo. Bueno, en los títulos que él tenía, en la preparación que él tenía,
Pero él decía, no es por ahí, es la circuncisión espiritual. Hombre, hermanos, Pablo estaba tremendo. Hermanos, voy a terminar. La verdadera circuncisión de los mortales que vienen al Señor no es la física, hermanos, sino la espiritual, la que nos dice que nos circuncidemos. Pero fíjense, hermanos, de nuestra maldad, de nuestro odio y de nuestros malos pensamientos. La circuncisión de Pablo fue esta: dejar de perseguir a la iglesia del Señor y entregarle su vida a Cristo, y entender que el serlo por la ley es solo eso, solo celo. Pero la circuncisión espiritual, hermanos, que se les quede esto en su corazón, la circuncisión espiritual proviene de Cristo y de su salvación en la cruz del Calvario. Amén. Precioso, hermanos. Pónganse de pie, voy a concluir. De esta manera, hermanos, la circuncisión espiritual viene del Espíritu Santo. Él es el que nos da poder para cortarnos tantas mundanalidades en nosotros y dejar de mentir y de ofendernos los unos a los otros. Si Pablo tenía carga por los filipenses, pues nuestro Señor Jesucristo tiene carga por aquellos que no quieren circuncidarse en sus detalles que tienen tan fuertes y que cada día van creciendo y se hacen más fuertes. Hey, hermanos, cada uno de nosotros tenemos detalles. Y la mejor circuncisión es esa, la espiritual. Amén. ¿Se acuerdan que en una ocasión les dijo el Señor: miren, aquel que tiene una tendencia por algo, aquel que le gusta agarrar ¿qué? Lo malo o lo que no le corresponde, el que roba, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Móchese la mano, porque es mejor entrar ¿qué? Cojo, manco, sin mano al reino de los cielos, que condenarse completito a la condenación eterna. Hermanos, él se estaba refiriendo a la circuncisión que nos da el Espíritu Santo. Híjole. Iglesia, que Dios nos ayude. Cierra tus ojitos.